En este video voy a ofrecer algunos cálculos para la consideración de la propuesta paritaria de febrero que ha hecho el gobierno de Mendoza a los trabajadores de la educación. Pero primero tenemos que ver, para ver si se adecua esta propuesta, cómo terminamos el año pasado. El año pasado terminamos con una inflación acumulada del 216,5%. ¿Cuál fue el incremento de nuestro salario frente a esto? Vamos a distinguir el salario docente del salario celador porque son dos situaciones totalmente distintas. Por lo que respecta al salario docente, el aumento de nuestro salario en blanco, es decir, el salario remunerativo, aquel que hace aportes jubilatorios y que después es tenido en cuenta al momento de la jubilación, así como es aquel que hace todas nuestras cargas sociales, fue dado por un 115,5% de asignación de clase y por un 139,5% de estado docente. Ya he explicado en otros videos que este desbalance es precisamente para que el aumento sea menor, pues el estado docente bonifica solamente en el ítem aula y en la antigüedad y no en los ítems de zona, ubicación, radio docente y presentismo, que son en los que impacta la asignación de clase, además de la antigüedad y el ítem aula. Por eso, si bien gobierno y conducción van a promediar estos números y decir que nuestro aumento salarial fue del 127,5%, en realidad lo que todos vamos a encontrar en nuestro bono, que el aumento en blanco siempre es menor, precisamente porque la parte que menos aumenta es la parte que más bonifica. Por eso, en mi caso, por ejemplo, fue del 122%, y cada quien va a ir viéndolo en función de las características de su caso. Ahora bien, nuestro salario neto está dado por la parte en blanco, pero también por la parte en negro, que es aquella que no hace aportes jubilatorios y que por lo tanto tampoco va a impactar en el momento de nuestra jubilación. El salario negro está dado fundamentalmente por el salario mínimo garantizado provincial, lo que en nuestros bonos sale como una cláusula de garantía, que aumentó un 222%. Esto no quiere decir que ese es el porcentaje que aumentó en nuestro bono de sueldo. Pasa que el piso salarial de diciembre de 2023 aumentó respecto del piso salarial de diciembre de 2022 en un 222%. Pero ese piso salarial se convierte en dinero en el bono de cada uno en función de cuánto le falta al salario en blanco para alcanzar ese piso salarial. El otro componente de nuestro salario en negro es el incentivo docente y la conectividad que vienen del Fondo Nacional de Incentivo Docente, del FONID, que aumentaron a lo largo del año 163,2%. No podemos hacer un promedio de todos estos números para obtener el aumento real del salario docente, pues en los docentes que tienen salarios menores porque no tienen antigüedad o no tienen escuela de zona, gravita mucho más lo que aumentó la parte en negro de nuestro salario, mientras que en aquellos docentes que ya van teniendo antigüedad, que tienen escuelas con zona o que eventualmente trabajan más de 36 horas, ahí gravita más la parte del salario en blanco. De todas formas, el aumento salarial de un docente neto, contando ambas partes, puede haber rondado alrededor del 200%. En mi caso puntual fue del 206%. Cada quien va a ir viendo según las singularidades de su caso. De modo que, si bien nuestro salario no se atrasó tanto, el salario neto, el salario percibido respecto de la inflación, sin embargo, tenemos que tener presente que es el 127% que aumentó nuestro salario en blanco, la base sobre la cual hoy estamos discutiendo el porcentaje de aumento. Es decir, no estamos discutiendo si estos porcentajes que nos ofreció la provincia aumentan respecto a nuestro salario total, sino respecto de esa parte de nuestro salario que aumentó solo el año pasado un 127% y que puede representar en el bono de cada quien entre un 50 y un 60%. Cabe decir que, si bien nuestro aumento fue del 200% neto, más o menos en promedio, lo que aumentó en este año, que viene aumentando años anteriores, pero este año fue mucho más significativo, es la precarización de nuestro salario. Van a poder notar muchos trabajadores que aumentó significativamente la proporción de su salario en negro. Por supuesto, esto se va a ir viendo más mientras el trabajador tenía más antigüedad y más zona. En mi caso puntual, yo pasé a lo largo del año de tener un 10% de mi salario en negro a tener un 40% de mi salario en negro. Veamos ahora cómo fue el aumento salarial del celador. En el caso del celador, todo su salario es en blanco. Ellos no tienen piso salarial ni tampoco perciben nada por el FONIR. Por lo tanto, todo su salario va a ser tenido en cuenta para la jubilación, aunque también es cierto que la jubilación del celador no es la jubilación del 82% móvil del trabajador docente. ¿Cómo fue este aumento en blanco del salario del celador? Bueno, también tuvo un 115,5% de asignación de clase, igual que los docentes, y un 139,5% de aumento en el convenio de celadores de paritaria 2008. Se ve acá que el gobierno ha reproducido con los celadores lo mismo que ha reproducido con los docentes, pues este balance significa un aumento menor, ya que los ítems zona, radio, presentismo, bonificación por secundario y código 068 adicional celador se calculan tomando por base solamente la asignación de clase y no el convenio de celador paritaria 2008, que solamente impacta en la antigüedad. La asignación de clase también impacta en la antigüedad, pero también es la base de cálculo de todas las otras bonificaciones del salario. Y finalmente también está el aumento del adicional celadores paritaria 2013, que aumentó significativamente porque tuvo dos saltos a sumas fijas a lo largo del año 2023 y cada vez que se pegó uno de esos saltos, cambió la base de cálculo de los siguientes aumentos. Sin embargo, a pesar de este abultado porcentaje de 831,3%,
Esto no impacta tanto en el salario del celador. Hay que tener en cuenta que esta adicional celador paritaria 2013 comenzó el año 2023 en una suma de un poco más de 2.300 pesos. Y recién a partir de octubre del año pasado, empezó a impactar en la antigüedad, igual que el convenio celadores paritaria 2008. Actualmente el 75% de este adicional impacta en la antigüedad. Pero, como dijimos, que la mayor parte de las bonificaciones, casi todas, salvo la antigüedad, se toman como base la asignación de clase, la verdad es que de todos estos números, este 115,5% fue el más gravitante. Por eso, los modeladores van a encontrar que su aumento a lo largo del año fue de un 133% en promedio. Esto significa que fue 83 puntos por debajo de la inflación. ¿Qué significa esta pérdida de 83 puntos frente a la inflación? Bueno, veámoslo. En diciembre de 2022, 100 pesos de salario de un celador compraban productos por 100 pesos en ese momento. A lo largo de 2023, cuando llegamos a diciembre, tuvimos una inflación acumulada del 216,5%, de modo que los productos que un año antes valían 100 pesos, ahora estaban costando 316,5 pesos, mientras que el incremento salarial del celador fue del 133%, de modo que 100 pesos de un salario de 2022 ahora se habían estirado hasta 233 pesos. Esta diferencia significa que para poder alcanzar el poder adquisitivo de diciembre de 2022, es decir, para poder volver a comprar los mismos productos que antes compraba con esa proporción de mi salario, con esa porción de mi salario, un celador necesita un aumento del 36%. ¿Y cuánto es ese 36% que todos los celadores han perdido respecto de la inflación a lo largo del 2023? Bueno, en el caso del celador que menos cobra, que es aquel celador que no tiene, que no ha terminado el secundario, que empezó diciembre de 2022 sin antigüedad y que está en una escuela sin zona, en ese caso representa 45.500 pesos. Ahora bien, en los celadores que ya van acumulando antigüedad, que ya están en escuelas con zona, que tienen título secundario o que tienen algunas otras bonificaciones, bueno, la pérdida del 36% a lo largo de 2023 representa un monto mucho mayor que están perdiendo todos los meses, porque ha sido una pérdida en el salario para todos los meses. Veamos ahora si esta nueva propuesta paritaria tiende a resarcir esta pérdida, la de los celadores y la de los docentes. Bueno, esta propuesta paritaria consta de 90.000 pesos en negro por única vez en febrero como suma compensatoria. Hay que tener en cuenta que estos 90.000 pesos en negro no alcanzan para cubrir 2 meses de lo que los celadores perdieron todos los meses por el acuerdo paritario los acuerdos paritarios del año pasado. En el caso de los docentes, la proporción respecto del salario, en el salario neto, es decir, el blanco y el negro, no es un porcentaje tan significativo como un 36%. Sin embargo, cuando se trata de la cantidad de pesos que hemos perdido, bueno, igual que los celadores, estos 90.000 pesos por única vez no compensan los pesos que hemos perdido para todos los meses frente a la inflación. Por otro lado, se ratifica el incremento percibido en enero del 5,8%. Ahora, tenemos que tener presente que esto es frente a una inflación de más del 20% que tendremos en enero, pues la inflación de Cava, el valor oficial ya lo tenemos y fue del 21,7%, y por lo general todas las inflaciones de todas las provincias tienden a estar rondando los mismos porcentajes, además de que vivimos en una de las provincias con mayores inflación. Además, hay un 15% de aumento en febrero, que lo más seguro es que no alcance la inflación que tendremos en febrero. No podemos olvidar que lo que ha aumentado la nafta, lo que ha aumentado el transporte y a partir de ahí la cadena de aumentos que esto genera en todas las cosas. Entonces, posiblemente ese 15% de febrero no cubra la inflación que tengamos en febrero, mucho menos va a poder cubrir la diferencia entre la inflación de enero y lo que aumentó un 5,8% nuestro salario, y ni hablar de todo lo que podemos haber perdido el año pasado. Además, habrá un 15% de aumento también en marzo. Y si bien febrero en condiciones normales tendría a ser un mes de baja inflación, marzo en condiciones normales es un mes más inflacionario por razones estacionales, porque arrancan las clases, porque arranca la actividad, etc. Además, en marzo va a impactar de lleno los aumentos del transporte, la quita de subsidios, etc. De modo que seguramente este 15% de marzo tampoco podrá cubrir la inflación de marzo y mucho menos resarcir la pérdida acumulada. De todas formas, todos estos porcentajes que vamos a recibir docentes y celadores serán, para el caso de los docentes, prácticamente imperceptibles, porque son porcentajes que se aplican sobre su salario en blanco, que está subsumido por el piso salarial docente. Es decir, son porcentajes que aumentarán la parte en blanco de nuestro salario, pero que solamente se restarán de la cláusula garantía, de lo que cobramos en negro para alcanzar el piso salarial. Por eso seguirá pasando lo que a los docentes nos ha venido pasando estos últimos meses, de que a pesar de que nos impactan aumentos salariales, nosotros vemos siempre en el bono el mismo salario neto, porque precisamente lo que aumenta en blanco se descuenta de lo que recibimos en negro. Ahora, eso que recibimos en negro, el piso salarial, que existe para los docentes pero no existe para los senadores, aumentará a partir de marzo en 40.000 pesos para todos los tramos de antigüedad. Esos 40.000 pesos, depende de la antigüedad del docente, van de un 13% a un 16% en el mejor de los casos, que es para los docentes con menos antigüedad. Esa es la parte que percibiremos recién como aumento salarial, un 13 o un 16% a partir de marzo, es decir, a fines de marzo, para cuando la inflación acumulada ya será casi con toda seguridad de alrededor del 50%.
frente a esta situación, hay varias ideas instaladas sobre por qué de todos modos tenemos que agarrar esta propuesta salarial. Entre otras cosas sostienen que, si no, nos quedamos sin nada. Bueno, esto es incorrecto porque rechazar esta propuesta salarial no significa el cierre de la negociación, sino significa volver a convocar a la mesa paritaria. De hecho, en esta propuesta salarial no está la amenaza que veníamos viendo en los últimos años de que el gobierno decía que era su última y definitiva propuesta. De modo que, de rechazarla, se volvería a la negociación. Mucho más si al rechazarla llevamos adelante un plan de lucha, que es la idea de rechazar una propuesta salarial. Rechazar no para quedarnos a la espera, sino rechazar para presionar y pujar por una negociación mejor. Pero se dice entonces que si no, lo que va a hacer el gobierno va a ser imponerlas por decreto y cerrar el ámbito paritario. Bueno, frente a esto hay que tener presente que lo que se decreta será lo mismo que lo que se ofrece. Cornejo, en su primer periodo de gobernador, 3 años seguidos decretó el salario docente y terminó dándole por decreto lo mismo que le dio a todos los otros gremios. De hecho, lo que nosotros estaríamos aceptando en esta paritaria es exactamente lo mismo que el gobierno ofrece para todos los gremios y sería lo mismo que el gobierno nos daría por decreto en el caso de cerrar unilateralmente, como es capaz de hacer, el ámbito paritario. Ahora, la verdad es que si rechazamos esta propuesta y estamos dispuestos a hacer un plan de lucha, se puede forzar al gobierno a reabrir el ámbito paritario y de esa manera poder volver a una instancia de negociación desde una posición más fuerte. Pero también se dice que no tiene sentido discutir nada de esto porque ya está todo arreglado y efectivamente, cada vez que la conducción baja una propuesta para ser votada, la baja para que sea aprobada, no por otra razón, y de hecho, inmediatamente la baja, pasó todas las veces y ya pasó en esta propuesta, empieza a militar la aceptación y a mover el aparato para que conseguir en los plenarios esta aceptación. Ahora, todo eso va a depender de nuestra participación. Si nosotros nos involucramos y sacamos en nuestras escuelas mandatos de rechazos y nos preocupamos porque vayan delegados por nuestras escuelas que lleven esa voz a los plenarios departamentales, bueno, podrá imponerse el rechazo de la propuesta salarial si es lo que nosotros queremos. Finalmente se dice que la verdad es que nadie hace paro, por lo tanto no tiene ningún sentido rechazar una propuesta salarial si no vamos a hacer nada para salvarnos del decreto. En ese caso hay que decir que nadie o todos no es más que la suma de nuestra participación. Por eso depende de nosotros la existencia de un paro o no, pero también es verdad que un paro no es la única forma de luchar. También nosotros podemos proponernos otra forma de lucha si no estamos dispuestos al paro. Siempre se dice que el paro es insostenible para nosotros porque significa perder entre un 15, un 20, un 30%. Bueno, la verdad es que los celadores han perdido todos los meses, no un mes de paro, sino todos los meses un 36% de los salarios. Y si bien los docentes quizás no hemos perdido ese mismo porcentaje, en este caso, como salario en neto, sí hemos perdido muchísimo más en la parte en blanco de nuestro salario. Entonces, es relativo cuánto se pierde con el paro y cuánto se puede ganar con el paro. Con estos datos, simplemente yo quería dar un pequeño aporte para la discusión frente a esta propuesta salarial. En la descripción del video voy a dejar los links a videos que he hecho años anteriores, en donde explico algunas cuestiones sobre por qué el sindicato quiere siempre aceptar y le tiene tanto miedo al rechazo, o por qué este desbalance de los aumentos entre el Estado docente y la asignación de clase, o lo mismo para los ítems, las componentes del básico de los celadores, siempre implican aumentos menores, etc.